Buenas tardes, vamos a comenzar entonces este webinar dedicado a poder, digamos, entender, comprender este programa nuevo de posgrado que impartirá UNIAC llamado Magíster en Intervención Sostenible y Patrimonio Cultural Arquitectónico. Vamos a revisar a lo largo de esta presentación distintos aspectos propios del programa, tanto como un poco las políticas institucionales en las que se inscribe. Vamos a ver luego algunos de los principios, ¿cierto?, que consideramos como equipo docente centrales para poder plantear este programa. Y finalmente vamos a revisar algunos de los profesores que ya están, digamos, designados para el desarrollo de cada uno de los cursos del programa. Así que les doy la bienvenida a nombre de la Facultad de Arquitectura de la Universidad UNIAC. Vamos a comenzar esta presentación. Como les había dicho anteriormente, vamos a comenzar entendiendo el proyecto educativo de la Universidad UNIAC, luego un poco cuál es nuestra visión del patrimonio, ¿ya? Y finalmente vamos a entender un poco cómo este programa educativo representa esta visión. El proyecto educativo de la Universidad UNIAC, dentro de todos sus principios básicos y sus propuestas, digamos, sus políticas, propone formar personas independientes de su edad, condición social y ubicación geográfica. Esto es una política de cobertura que ha llevado, digamos, a la universidad a ya más de 10 años impartir el sistema de educación semipresencial y online, que es uno de los sellos de esta universidad, de esta institución. Otro de los pilares de esta institución es crear conciencia y compromiso por el bien público. Y finalmente, desarrollar distintas modalidades de enseñanza y aprendizaje. Aquí es donde toma relevancia, digamos, estos nuevos métodos de aprendizaje, tales como la modalidad semipresencial o la online, ¿cierto?, completa. Desde aproximadamente hace ya 2 años y medio, la Facultad de Arquitectura de la universidad ha estado, digamos, vinculándose con temas patrimoniales, ¿ya? En la última Bienal, en la Bienal 2017, estuvimos presentes en Diálogos Impostergables, que era la Bienal de Arquitectura de Chile, que fue desarrollada en Valparaíso, y tuvimos una, yo diría, activa vinculación o participación como escuela de arquitectura en ese importante evento. Paralelo a eso, desde el año 2016 se desarrolla un taller de intervención en edificios patrimoniales en distintos niveles de la carrera, ramo que conduzco y que ha permitido, digamos, que de a poco nos vayamos metiendo, nos vayamos comprometiendo con el tema patrimonial al interior de la universidad. Es en estos cursos, ¿cierto?, que se han abordado distintos inmuebles patrimoniales, ¿cierto?, algunos con protección patrimonial, otros que no han sido protegidos, no tienen una declaratoria, pero que tienen un valor patrimonial, arquitectónico, social, urbano, ¿cierto?, que hace que puedan ser entendidos como elementos relevantes dentro del legado arquitectónico de nuestra ciudad y de nuestro país. Entonces, un poco tratemos de entender cuál es nuestra visión sobre el patrimonio. Como UNIAC tenemos más bien dicho claro, y todos los que, me imagino que hay mucha gente que está viendo este webinar y que no está muy familiarizada con el concepto, pero primero entendamos un poco el concepto de patrimonio. Patrimonio se puede dividir en 2 categorías principales. Existe el patrimonio natural y el patrimonio cultural. El patrimonio natural se refiere principalmente a lugares de reserva de biosfera, monumentos naturales, ¿cierto?, santuarios de la naturaleza. Y por otro lado existe el patrimonio cultural, que es un patrimonio, digamos, producido a lo largo de la historia humana,
¿cierto? Y dentro de este patrimonio cultural nos vamos a encontrar con dos subclasificaciones, que sería por un lado el patrimonio cultural tangible y por otro el patrimonio cultural intangible. Dentro del intangible nos vamos a encontrar con las lenguas, por ejemplo, la música, los mitos, las leyendas, y por el patrimonio tangible vamos a caer nuevamente en una dos categorías, que sería el patrimonio cultural tangible, mueble y el inmueble. Para efectos de este posgrado centrado en la intervención del patrimonio arquitectónico, nos vamos a centrar principalmente en este patrimonio tangible inmueble, ¿cierto? El patrimonio inmueble se va a referir a monumentos o sitios históricos, conjuntos arquitectónicos, zonas típicas, monumentos públicos. Por otro lado, dentro de este patrimonio también tangible, vamos a encontrar el patrimonio cultural tangible mueble, que más bien son estos elementos que no están anclados al suelo, o sea, hablamos de artesanías, películas, grabaciones, artefactos históricos, entre muchos otros, ¿cierto? Es así como dentro de la ciudad podemos encontrar, y dentro de un territorio, cualquier barrio, nos vamos a encontrar con muchos de estos ejemplos. Ahora, un poco para entender la relevancia del tema, la relevancia de la formación en temas de patrimonio dentro de los profesionales vinculados a la producción de ciudad, vamos a entender como un ejemplo que los concursos de arquitectura más importantes del país se relacionan con la recuperación del patrimonio. Recordemos concursos como el Museo Histórico Nacional, el Centro Cultural Gabriela Mistral, la ex cárcel de Valparaíso, otras más bien en el ámbito de las licitaciones, el Centro Cultural Palacio de la Moneda y muchos otros. Son obras de arquitectura pública que están relacionadas con la recuperación del patrimonio cultural inmueble, ¿cierto? Vamos a avanzar. Ahora, dentro de estos pilares, estas ideas, estas certezas que tenemos como escuela, vamos a enumerar 7. Vamos a partir con la primera, yo diría que es una de las más generales, y dice: nuevos actores participan de manera relevante en los procesos de protección y puesta en valor patrimonial. Hoy día sabemos que la comunidad se ha tornado un actor relevante en los procesos de declaratoria de patrimonio y en los procesos de protección patrimonial. Las comunidades ya no son pasivas en su vinculación con los elementos patrimoniales territoriales. Hoy día existe un auge, digamos, de lugares patrimoniales que están siendo promovidos por comunidades, juntas de vecinos, organizaciones, ONG, ancladas al territorio, que están, digamos, buscando y presionando a los organismos públicos encargados de la protección del patrimonio para que estos bienes sean protegidos. Un segundo pilar de este programa sería entender que el patrimonio cultural arquitectónico, como bien no renovable, posee valores que deben ser conservados. Entendemos que existe una pirámide de la sustentabilidad donde aparecen estos elementos, el ámbito social, el económico y el medio ambiente, ¿cierto? Esta sería un poco entender la pirámide clásica de la sostenibilidad, y es en el punto del medio ambiente donde el patrimonio puede encontrar un lugar para lograr una nueva comprensión de esta tríada que es la sostenibilidad finalmente, ¿cierto? Entendemos que el patrimonio cultural es un bien no renovable, y el patrimonio cultural existe porque existen valores que argumentan su conservación. Todo lo que hay en la ciudad puede ser entendido como patrimonio, pero van a ser estas personas, los patrimonialistas, los que finalmente van a definir qué cosas son las que deben no desaparecer, ¿cierto? 3. Es importante entender que la mejor forma de proteger el patrimonio es mantenerlo en uso y económicamente activo. O sea, el patrimonio no debe ser un elemento de contemplación, debe ser más bien un elemento de uso y que logre aportar al desarrollo de los territorios en los que se inserta, ¿ya? Hay conceptos que aparecen dentro de esta idea, como el de la museificación, ¿cierto? La museificación la entendemos como este proceso en que un bien patrimonial
se ve relegado a una situación de pasividad en que finalmente no logra entregar algún tipo de beneficio o no logra la sociedad obtener el potencial de desarrollo que estos bienes patrimoniales pueden otorgar, ¿ya? Aquí vemos imágenes un poco de sitios patrimoniales relevantes, tanto en Chile como en el extranjero, que han logrado ser reutilizados, ¿cierto?, y puestos al servicio de la comunidad. Vemos un poco aquí el caso de las ruinas de Huanchaca, con una intervención arquitectónica, vemos el caso de una ruina y otros castillos, por ejemplo en Portugal, que han sido intervenidos y de alguna manera puestos en uso por la sociedad. Una cuarta idea central en este nuevo programa es entender que nos encontramos frente a la emergencia de nuevas tipologías de patrimonio. Por ejemplo, el patrimonio no monumental, ¿cierto? Los paisajes culturales. Son, junto con muchas otras nuevas categorías y tipologías, nos van a llevar a entender que el patrimonio no es un elemento estático, sino que más bien son ideas que van cambiando en el tiempo, van mutando, van avanzando. Avanzamos en conjunto para reconocer nuevos tipos de patrimonio. Ahora, un poco en relación a la idea anterior, el cómo actuar sobre el patrimonio se define colectivamente a través de instancias internacionales, ¿cierto? Sabemos que existen instituciones, organismos, como por ejemplo la UNESCO, ¿cierto? El Docomomo, existe ICOMOS y otras muchas más entidades que están debatiendo, están generando discusión en torno a la forma en cómo abordamos el patrimonio cultural. Es por esto que existen diversas finalmente cartas, que las cartas vienen a ser de alguna manera un resultado, ¿cierto?, de las distintas convenciones, reuniones de expertos que se realizan internacionalmente para definir aspectos específicos de cómo abordamos el patrimonio cultural. Es así como, por ejemplo, existen cartas sobre el turismo cultural. O sea, existe una carta de cómo se recomienda internacionalmente, a partir de un estudio en profundidad de expertos internacionales, sobre cómo es la forma que se recomienda para la generación de este tipo de turismo, por ejemplo. Existen cartas también vinculadas con el tratamiento de las áreas urbanas, ¿cierto?, patrimoniales, o otras cartas que hablan sobre la participación de los municipios, por ejemplo, la Carta de Lima, la participación de los municipios en la protección del patrimonio cultural urbano de las ciudades. Existen cartas incluso de cómo los bienes patrimoniales deben ser tratados y protegidos durante las guerras. Es bastante interesante. Una sexta idea, un pilar de este programa, es entender que la gestión es transversal a todo el proceso de puesta en valor patrimonial. O sea, en este posgrado vamos a entender a lo largo de todos los ramos, con cada uno de los profesores, vamos a entender los ámbitos de gestión propios de los distintos ámbitos también de intervención. La gestión en los procesos de patrimonialización. Por patrimonialización me refiero a el proceso mediante el cual algo se declara como patrimonio, ya sea por una ley, por la vía jurídica, o como un proceso antropológico y social. Pero vamos a entender los procesos de gestión vinculados a la patrimonialización, o sea, la declaratoria de patrimonio, los procesos de gestión en la conservación, los procesos de gestión también vinculados a intervenciones, ¿cierto?, ya sean arquitectónicas o de otro tipo, también vinculados a los inmuebles arquitectónicos, y procesos de gestión ya más complejos vinculados a planificación, planes de gestión, planificación territorial, a nivel de planes reguladores y otros. Una séptima idea relevante de este programa es entender que el patrimonio cultural arquitectónico es un instrumento para el desarrollo territorial. O sea, estamos convencidos en UNIAC y en la Escuela de Arquitectura de que el patrimonio debe prestar un uso
y uno de sus usos principales es poder generar distintos tipos de desarrollo. Puede tratarse de desarrollo inmobiliario o desarrollo humano, social, etcétera. Ahora, siempre considerando que cada uno de estos tipos de desarrollo, por lo diverso que sean y lo múltiples, deben ser siempre ejecutados de manera de conservar los valores patrimoniales que estos bienes detentan. De esta manera es que entendemos el proceso de intervención como sostenible. Intervenimos, pero siempre conservamos los valores que hacen que un determinado elemento valga la pena ser conservado, ¿cierto? Sea reconocido como un patrimonio cultural. Ahora, surge la pregunta de cómo este programa educativo representa esta visión y esto un poco estos 7 puntos que hemos revisado anteriormente. Y es así como, fruto de un desarrollo largo durante el año 2017 y complejo, yo diría con la participación de muchos profesores de la escuela, logramos el desarrollo de una matriz de coherencia lógica que terminó, digamos, con este elemento que sería la malla curricular del Magíster en Intervención Sostenible en Patrimonio Cultural. Se trata básicamente de un programa de 4 semestres que tiene un total de 10 ramos. Cada ramo posee 80 horas académicas, digamos, excepto el último ramo, que es el taller de grado, que tiene 144 horas pedagógicas. Termina con un examen de grado, ¿cierto? Y me gustaría un poco revisar en este punto cada uno de los ramos, muy brevemente. En el primer semestre, el magíster comienza con un curso introductorio a los conceptos básicos del patrimonio cultural. Este curso se llama Historia y conceptos en torno al patrimonio cultural y sociedad contemporánea. Más bien nos va a ilustrar sobre los procesos sociales y los procesos intelectuales que llevaron al avance del concepto patrimonio hasta la visión, digamos, más bien que es la que tenemos hoy y que es la que en este magíster vamos a desarrollar. Luego sigue con un curso de legislación y normativa patrimonial. En el segundo semestre viene un curso de tipologías patrimoniales abriendo ese semestre. El curso de tipologías patrimoniales es aquí donde se van a revisar los paisajes culturales, ¿cierto? Este patrimonio no monumental, etcétera. Patrimonio industrial nos parece relevante también dentro de ser incorporado y revisado en profundidad dentro de este programa. Luego sigue con un curso de participación ciudadana y organismos públicos en el contexto del patrimonio arquitectónico y urbano. Este es un curso más bien enfocado en una visión de organismos que a nivel nacional trabajan en el ámbito del patrimonio, declaratorias de zona típica, monumentos históricos, ¿cierto? Luego pasa a un curso que se llama El patrimonio como instrumento para el desarrollo territorial. Este curso más bien tiene un enfoque de cómo se trabaja el patrimonio, cómo se entiende desde un nivel como de municipios, ¿cierto? En el tercer semestre tenemos lineamientos de intervención patrimonial, que es un curso más bien metodológico de intervención, donde se abordan los criterios la relación entre criterios de intervención y valores patrimoniales, así como la gestión es transversal a todos los cursos del programa. También el ámbito de la valorización viene a ser otro elemento que es transversal. Luego viene un taller de intervención patrimonial, donde los alumnos toman un caso, ¿cierto?, de un inmueble o una zona típica u otro bien patrimonial y van a desarrollar un proceso de intervención, una metodología, ¿cierto?, para llegar a un proyecto, una propuesta, finalmente. Luego viene un curso más bien genérico de metodología de la investigación, donde, como en todo curso de posgrado, ¿cierto?, tenemos que tener nociones sobre investigación, metodología en general. Luego, en el cuarto semestre, viene un curso de tecnología para el estudio y conservación de los edificios patrimoniales, donde probablemente en esta primera versión nos enfoquemos en ciertas tecnologías enfocadas o que son aplicadas a la recuperación de edificios en adobe. También vamos a revisar probablemente
el caso de la restauración del Castillito Cermini, aquí en la comuna de Providencia, por parte de la municipalidad. Y finalmente viene un taller de grado, donde se va a desarrollar una tesis, más bien una tesina, de carácter proyectual. Vamos a ver un poco ahora los profesores de este programa. Revisemos acá un poco nuestros profesores, que son gente, digamos, en general podría definirla como un grupo profesional y de expertos que están alineados con estas 7 ideas, estos siete principios que un poco levantan este programa. Tenemos que entender entonces que estos profesores en general son docentes que están vinculados con el tema tecnológico, vinculado al patrimonio cultural. Por otro lado, muchos de ellos podríamos decir que están vinculados a municipios, o a una función desde el sector público vinculado al patrimonio cultural. Dentro de estos profesores vamos a encontrar a Carlos Mailet, que es hoy día, por ejemplo, el jefe, digamos, director de la subdirección de patrimonio de la ilustre Municipalidad de Santiago. Alguien que ya lleva bastante tiempo trabajando temas de patrimonio cultural. Él es máster en Historia y Patrimonio de la Universidad de los Andes. Es un interesante personaje vinculado para este programa. Otra profesora importante va a ser Marisol Saborido, quien hasta el año 2017 se desarrolló como jefa del Departamento de Turismo, Barrios, Patrimonio y Turismo de la Municipalidad de Providencia. Ella es doctorado en Arquitectura y Patrimonio y tiene vasta experiencia en todo tipo de intervenciones, ciertos estudios vinculados al patrimonio cultural. Otro de nuestros profesores es Nicolás Cañas Fernández. Nicolás Cañas es hoy día arquitecto de la Dirección de Barrios, Patrimonio y Turismo de la Municipalidad de Providencia y profesor también, profesor de la Escuela de Arquitectura UNIAC, muy vinculado a tecnologías aplicadas en el patrimonio cultural. Las tecnologías son un elemento principal dentro, o muy relevante dentro de la formación de los alumnos de todas las carreras y todos los programas de la universidad. Otros profesores, por ejemplo, Sergio Salazar, un arquitecto de la Universidad Católica con una vasta experiencia en docencia, ha sido profesor en varios posgrados en este país, tanto en la Universidad UNIAC como en Universidad del Desarrollo, Universidad Diego Portales, Universidad Católica, entre otras. Él está a cargo del curso de metodologías. Eduardo Corales, también otro arquitecto destacado, ha sido profesor de la Universidad UNIAC, desarrollando un taller de intervención en inmuebles de patrimonio industrial. Él hoy día está desarrollándose profesionalmente tanto en Chile como en Lisboa, Portugal. Marco Valencia, otro profesor convocado para este programa, es doctor en patrimonio cultural. Él también es académico y es investigador en temas de patrimonio. Otros profesores también son, por ejemplo, Ana Paz Cárdenas, todavía secretaria ejecutiva del Consejo de Monumentos Nacionales. Es arquitecta y doctorado en patrimonio, ¿cierto? También máster en restauración. También es profesor quien les habla, que estoy a cargo del curso de introducción al patrimonio cultural. Bueno, es a lo largo de este programa y en compañía de este cuerpo docente que les he presentado, que se van a abordar distintos temas vinculados al patrimonio cultural. Tanto vamos a entender conceptos, ¿cierto? Conceptos vinculados a la intervención del patrimonio, tantos conceptos como patrimonialización,
rehabilitación, reciclaje, conservación, intervención, restauración, planificación, gestión, desarrollismo, gentrificación. Son todos conceptos que de alguna manera se vinculan como consecuencias a nuestro actuar sobre el patrimonio cultural, ¿cierto? Entonces, es con esto que los dejamos profundamente invitados a ser parte de este nuevo programa y a unirse a la familia UNIAC y a atreverse, digamos, con este sistema de modalidad semipresencial. Muchas gracias a todos y que tengan una buena tarde.